No hay nada escrito. Taller de lectura y redacción 1. El proceso de lectura y escritura 1. Etapas del proceso de lectura. Hola a todos, yo soy Rogelio y estoy aquí para darles la bienvenida a esto que es No hay nada escrito, taller de lectura y redacción 1. Yo soy Verónica y los invito a ver el programa de hoy, que trata sobre el proceso de lectura y escritura. Yo soy Inés y los invito a descubrir qué tan buenos lectores son. Aunque no hayan leído muchos libros antes, hola, yo soy Sofía. Bienvenidos, yo soy Marco y comenzamos. Oye, Sofía, ¿qué quisiste decir hace un momento con eso de que aunque no hayamos leído muchos libros? ¿Te confieso algo? Yo la verdad leo muy poco. Pero yo te he visto leer un montón de cosas. Bueno, lo de la escuela, pero ponerse a leer otras cosas me da un poco de flojera. Ay, Inés, no inventes. Hoy en la mañana te vi leer un montón y no era de la escuela. Y por la cara que traías, lo estabas disfrutando. Pero nomás era el periódico. No soy tan leída como tú. Creo que no estás muy consciente de lo mucho que lees. No es que siempre leas libros muy extensos, pero lees todo el día. Por ejemplo, el periódico o cuando vas a un restaurante y lees el menú. O cuando te pones a revisar tus redes sociales. ¿A poco no lees como 800 artículos y cuentos y un montón de cosas? Bueno, pero no es la misma cosa. ¿Cómo no? Estoy realizando el mismo esfuerzo que al leer un libro. ¿En serio? Pero si no es un esfuerzo. ¿Cómo no? Realizas el mismo esfuerzo mental necesario para traducir símbolos y convertirlos en ideas. Eso es leer. ¿En serio? Lo haces todos los días, casi todo el tiempo. En internet, en la calle, cuando lees los letreros. Entonces resulta que leer un librote como los que tú te andas cargando es lo mismo que leer el periódico. No, bueno, no es lo mismo. En efecto, estos libros requieren un esfuerzo diferente. Pero lo que te estoy planteando es que ya eres una lectora. Ahora tienes que dar el salto para aprender a leer textos de este tipo. Bueno, es que creo que exageras. ¿Cómo vas a comparar las notas compartidas en una red social con un texto de biología o de historia? ¿Textos o cómo se llaman? ¿Textos informativos quieres decir? Pero de nuevo, si ya los lees... Mira, ahorita vamos a ver una cápsula que trata sobre eso. Leer es una habilidad que empleamos todo el tiempo en la vida cotidiana. Es indispensable en la escuela, pero no deja de ser necesario en la vida diaria. El periódico, los letreros en la calle, hasta el contenido de la comida se puede entender si se lee. Si leyéramos las etiquetas, nos ahorraríamos muchos problemas causados por usar de mala manera productos de uso común. Pero cuando hablamos de leer un libro, la mayoría de la gente confiesa que no lo hace, y al preguntarles por qué, dicen que porque les cuesta mucho trabajo. ¿Qué es lo que provoca que algo que hacemos de forma normal resulte tan complicado? Leer es un hábito. Un hábito es una conducta adquirida por repetición y como todos los otros hábitos, si no los practicamos, se nos hace mucho más difíciles.
Te enseñaron a leer cuando ibas a la primaria y desde entonces lo has tenido que hacer como parte de tus trabajos escolares. Y sí es muy posible que hayas evitado hacerlo parte de tu vida diaria para dejarlo en el espacio escolar. Sin embargo, deberías saber que leer es más fácil y da mejores resultados si lo practicas de forma constante. Así que has decidido probar tus habilidades contra las mías. Sabes bien que no es eso, pero tengo que terminar lo que empezamos. Mi técnica de lectura rápida es invencible. Cállate y dime dónde tenemos que buscar. Estamos perdiendo el tiempo. No podrás encontrarlo antes que yo. Tienes que leerlo todo para saber dónde está la información que estás buscando. Eso crees, pero hay mejores formas de encontrar la información. Ya fue mucha guaraguara. Empieza. ¡Listo! Tengo la información. ¿Qué? Así es. Te dije que mi técnica de prelectura era más eficiente. No puede ser. Su técnica de prelectura derrotó mi técnica de lectura veloz. Me ha derrotado. En ocasiones, la falta de tiempo o la necesidad de consultar varias fuentes hace necesario un tipo de lectura más eficiente. En estos casos, lo más conveniente es empezar con lo que llamamos prelectura. Es una revisión de textos con la finalidad de explorarlos, que permite darse una idea general del texto y de su estructura antes de decidir leerlo completo. De esa forma, podemos descartar los textos que no nos son útiles y enfocarnos en los que contienen lo que podemos necesitar. La prelectura no es una pérdida de tiempo, más bien nos permite seleccionar y hacer más eficiente el proceso de selección de fuentes. En esta etapa de lectura debemos centrarnos en ciertos aspectos de un texto para saber qué es lo que contiene. Para empezar, el título, el autor y la editorial. El índice, la distribución del texto, ver si está organizado por temas, bloques o capítulos, la introducción o el prólogo, hacerse una idea del enfoque del autor, revisar los esquemas, ilustraciones, diagramas y cuadros sinópticos. ¿Qué pasa, Marco? Casi nunca te veo leer. ¿Tienes mucha tarea? No, en realidad es otra cosa. Pero se me hace que le voy a agarrar el gusto. ¿Y eso? ¿Hay alguna chava involucrada? ¿Quién te lo dijo, Vero? Tú me lo acabas de decir. Sí, pues yo no lo sabía. Lo dije por hacer una broma, pero tú te pusiste serio. Sí, ¿verdad? Es que no estoy seguro. A lo mejor tú me aconsejas. A ver, dime. Bueno, no quiero decirte el nombre porque la conoces, pero ya salimos 2 veces. Bueno, pues a ella le gusta mucho leer y luego me platica de los libros que está leyendo y también... Y como te gusta, quieres mantener la plática con ella. Bueno, sí, pero no solo eso. También leer es algo que tengo que hacer para el trabajo escolar y la verdad es que apenas alcanzo a cumplir. ¿Cómo le voy a hacer para además leer lo mismo que ella lee? Marco, ¿no te has dado cuenta de que lees todo el tiempo? En la calle, en los letreros, en la computadora, en el teléfono. Lo que pasa es que no tienes formado el hábito de sentarte y disfrutar de la lectura. Pero eso es algo que se resuelve practicando. Mira, déjame te explico. En efecto, leer sirve para muchas cosas, no solo para ligar con las chavas. La lectura es un proceso de interpretación y asimilación de códigos. El idioma es un código, y el idioma escrito es un código que requiere de otras habilidades más complejas. Si bien se enseña a leer en la primaria y se continúa leyendo durante toda la etapa escolar,
realmente muy pocos forman el hábito de disfrutar la lectura en la vida cotidiana. Sin embargo, en bachillerato el proceso de lectura tiene una serie de exigencias más grandes que en las etapas anteriores. En esta fase, es necesario tener la capacidad de ser un lector crítico y analítico, es decir, que debes ser capaz de analizar, entender y distinguir los elementos que se desprenden de un texto de forma activa. Debes distinguir los hechos de las opiniones y separar la información según su grado de importancia, para cumplir con tus objetivos inmediatos y a más largo plazo. O sea que, aunque la lectura es un hábito que se forma en la vida cotidiana, para ser un buen lector escolarizado, es necesario desarrollar otras habilidades que complementen las básicas. Identificar el prototipo textual, ya sea descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo o de otro tipo, incluso una combinación de ellos. Es necesario poner atención a los tonos del discurso, si es humorístico, sarcástico, irónico, solemne, didáctico o cualquier otro tono. Ponle atención a los marcadores textuales, ya que son un indicador claro de cómo está organizado. Es recomendable aprender a subrayar las ideas más importantes de un texto, o bien tomar notas para separar las ideas principales del texto. Subrayar las palabras que desconozcas o de las que dudes sobre su significado, ya sea para buscarlas en ese momento en el diccionario o al terminar tu lectura. A diferencia de la lectura por diversión o interés propio, la lectura en textos informativos o escolares requiere de establecer motivaciones claras, ya que el interés en el texto es condición necesaria para concentrarse y lograr una mejor comprensión del mismo. Finalmente, no dudes en hacerte imágenes mentales del contenido, predicciones o hacer analogías, y compararlo con la realidad que conoces. Estos elementos te permitirán aprovechar mejor la lectura. Oye, Inés, quedaste que nos ibas a contar sobre el trabajo de los guionistas del programa. Claro, de hecho los estuve siguiendo para saber qué hacen todo el día. Y bueno, ellos sí que tienen un día raro. Leen mucho y toman mucho café, ¿no? Bueno, sí y no. De hecho, me sorprendió bastante. Tienen que revisar un montón de material para tener listos los guiones y tienen muy poco tiempo. Es un poco como lo que pasamos en la escuela para entregar los trabajos. Así que emplean el mismo tipo de técnicas para revisarlo todo. O sea, que leen un montón de libros. Sí y no. Uno de ellos me dijo que no es necesario leerlo todo. Tienen que seleccionar bien las lecturas para encontrar la información y terminar a tiempo. Ah, sí. Algo vimos en la escuela de la famosa prelectura. ¿Entonces sí sirve? Claro que sirve. Gracias a eso no tienen que leer todo a detalle. ¿Tú la usas? ¿La prelectura? La verdad, yo prefiero leerlo todo. No vaya a ser que se me pase algo. Pero es muchísimo trabajo y a veces no termino a tiempo. O resulta que leo cosas que ni al caso venían. Eso es lo que me explicaba el guionista, que se pierde mucho tiempo que de todas maneras tienen que usar para escribir. Y no tienen tiempo de revisar cada oración. Sin embargo, no pueden dar información falsa o errada. Entonces, una forma eficiente de escoger el tema es aprovechar las etapas de lectura. Sobre todo, me decía, tienen que reflexionar sobre la relación de lo que están leyendo sobre el tema. Pero tú preparaste una cápsula sobre eso, ¿no? ¿Por qué no vamos a verla? La poslectura es la última etapa del proceso de lectura, el momento en el que se precisa lo que se leyó y se descubren los nuevos conocimientos. Es una etapa complicada porque muchas veces requiere de trabajo en equipo. La poslectura en sí es una actividad que realizamos todos al terminar una lectura, aunque muchos de forma inconsciente. Es el proceso de reflexión siguiente. Cuando leemos un libro de narrativa, es natural que pensemos en cosas como cuál es la relación entre los personajes o qué es lo que el autor quería transmitir. Este proceso informal tiene relación con las conversaciones que realizamos después de leer un libro, cuando intercambiamos nuestras impresiones. ¿Qué
personaje me resultó más interesante? ¿Pude entender los elementos individuales de la lectura? ¿Qué significados tienen las ideas expuestas, tanto en el contexto de la historia como en mi contexto? Sin embargo, tanto en el entorno académico escolar como en el contexto de los textos informativos y expositivos, este proceso necesita de cierta formalización, sobre todo para establecer los conocimientos adquiridos de determinada lectura. Aun cuando no podamos realizar una discusión formal o informal, conviene hacerse ciertas preguntas y organizar las respuestas según ciertas áreas de comprensión de la lectura. Primero, es necesario reflexionar acerca del nivel denotativo del texto, es decir, lo que es más evidente, la interpretación literal de lo que dice el texto. En este caso, las preguntas ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Son esenciales para entender el texto. El siguiente nivel es el connotativo. Connotar significa encontrar, además de su significado propio o específico, otro de tipo expresivo o apelativo. En otras palabras, ¿qué otros posibles significados tiene lo que acabo de leer? Aquí las preguntas más evidentes son ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué conclusiones puedo sacar? ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Qué hubiera pasado si los personajes hubieran actuado de otra forma? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de todas estas alternativas? Finalmente, está un nivel de análisis crítico. En este punto, las preguntas son infinitas. Se pueden establecer juicios basados en nuestra experiencia personal y en lo que hemos leído y las respuestas que hemos establecido antes. Cabe también especular sobre las posibilidades que no se exploran en el texto original, y las opiniones subjetivas son tan importantes como las objetivas. En esta etapa también es donde se pueden realizar actividades individuales o en equipo, más allá de la discusión. La finalidad de estas actividades debería ser descubrir cuál es el nivel de comprensión del texto. Mi chavo es lindo y se ve que se esfuerza, pero se nota que no lee. Luego quiero platicar con él y es un poco un desastre. ¿Qué pasó, Marco? ¿Mandando mensajitos de amor? ¿Qué pasó, Rogelio? Ya sabes, hay que reportarse. ¿Estás bien, Sofi? Uy, creo que tu chavo se pasó. Oye, pero no creo que quiera decir eso. No me importa qué quiso decir. La verdad es demasiado insultante y no voy a aguantarle esas cosas. Es más, de una vez le voy a contestar. Uy, no sabía que fueras de los que mandan mensajitos de amor. Seguro le pones caritas con signos de puntuación y todo eso. Lo dices como si tú no lo hicieras. Uy, no sé qué dije, pero a mi chava no le gustó mi mensaje. Parece que se enojó. Mejor me voy. Estoy muy enojada. En serio, no es eso lo que quería decir. Lo que pasa es que no lo estás viendo en el mismo contexto que yo. A ver, explícame eso. Sí, te estoy diciendo que yo quería decir otra cosa. Mira, el contexto es el entorno físico o de situación a partir del cual se consideran las cosas. Puede ser un entorno físico, es decir, un lugar o un ambiente. Un entorno simbólico, como el mundo de las artes o el del espectáculo. O un entorno lingüístico, es decir, el que le da sentido a las palabras. O sea que es el conjunto de circunstancias en el que se da un mensaje. Cuando se lee un texto, el contexto en el que se establece el mensaje puede cambiar por completo su significado. Por eso es muy importante ponerle atención al contexto que se establece en una lectura. Por ejemplo,
En una novela, el contexto es el entorno histórico o ficticio en el que se da la historia. En un texto informativo, el contexto lo da la misma investigación o el tema que se quiere informar. No tiene el mismo significado mencionar una palabra, por ejemplo, invisibilidad, en un texto de ciencia ficción que en un texto sobre derechos humanos. En cierta medida hay una relación de la polisemia de las palabras, es decir, con distintos significados posibles de estas. Y eso es lo que pasó. Tú interpretaste mi mensaje en un contexto equivocado. Yo lo único que quería decir es que me gustas mucho. ¿Qué pasó, Rogelio? ¿No te está gustando el programa de hoy? Sí, sí me está gustando. Todo está bien. Hemos visto lo de las etapas de lectura y hasta descubrimos un par de chismes de nuestros compañeros. Ahora sabemos quién lee y quién no. Claro, porque a eso te refieres. Pero todavía me preocupa un poco que no ha aparecido el contenido sobre ortografía. Y eso da un poco de miedo. ¡Ah, la ortografía! ¡Claro! El terror de la escuela y de las redes sociales. El terror de todos los que escriben algo. Ay, ya me diste miedito. Y bueno, al menos dime de qué se va a tratar. Hoy vamos a ver el espantoso caso del uso de la B. Imagínate que estás jugando fútbol y llega el portero con un bate de béisbol y le pega la pelota. No se puede, ¿verdad? Bueno, de la misma forma la lengua española requiere de ciertas reglas. Estas van evolucionando lentamente debido a la enorme cantidad de usuarios del idioma en el mundo. Imagínate, se calcula que son más de 500 millones los hablantes de esta lengua. Uno de los casos que causa más confusión es el de las dos letras B, la B de burro y la B de vaca, para que me entiendas. Efectivamente, como letras, parecería no haber razón para que existan separadas. Sin embargo, existen reglas de uso. Debido a que hace mucho tiempo, en el caso de México, sí había ciertas diferencias de pronunciación. Actualmente, estas diferencias aún persisten en algunas regiones de España, como Andalucía, y un poco menos en Sudamérica. Aprender las reglas del uso de las letras nos asegura que cuando otros hablantes de nuestro idioma lean lo que escribimos, lo puedan entender. Se escriben con B las sílabas bla, ble, bli, blo, blu y bra, bre, bri, bro, bru. Y las palabras que comienzan con alv, bi, bu, bur y bus. Con la excepción de Álvaro, Álvarez, alveolo, vuelta, vuelco, vuestro, vulcanizar, vulgo y vulnerar. Los prefijos biblio, que se refiere a libro, bio, que se refiere a vida, bis, que quiere decir doble, sub, que se refiere a lo que está abajo. Las palabras terminadas en ver, bilidad, bir, buir, bundo y bunda. Excepto absolver, atrever, entrever, hervir, precaver, servir, ver, vivir y movilidad. Finalmente, las palabras terminadas en aba, abais, ábamos, aban y abas, del pretérito imperfecto, del indicativo de los verbos terminados en ar, más el verbo ir, iba.
se escriben con V. Las palabras que comienzan por div, eva, prev, priv y prof. Ejemplo. Los prefijos. Vice. Cuando va unido al nombre de un cargo o significa jerarquía, incluida la palabra viceversa. Villa y sus compuestos y derivados, salvo en billar, pues no cumple el significado del prefijo villancico, villano, villa. Después de la sílaba ad, cuando está al inicio de la palabra. Después de las letras b, n y la sílaba ol. Los adjetivos terminados en ava, ave, avo, eva, eve, evo e iva. Las palabras terminadas en íbora, íboro, vira y viro, excepto víbora. Las formas del indefinido, del indicativo y del pretérito y futuro imperfecto del subjuntivo de los verbos andar, estar, tener y sus compuestos. Bueno, pues espero que el programa les haya gustado. Y lo que aprendieron hoy les sirva en la escuela tanto como en la vida diaria. El día de hoy vimos las etapas de lectura, Prelectura, lectura y postlectura, además del contexto. Además, tuvimos la oportunidad de enterarnos del uso de las letras B. Yo soy Verónica. Inés, Marco, Sofía. Y yo soy Rogelio. Y esto es... ¡No hay nada escrito! Este verano, ellos descubrirán un mundo nuevo. Un mundo donde todo el mundo lee, incluso aunque no lo sepa. Donde la lectura tiene etapas lógicas, que ahorran tiempo y ayudan a hacerla más sencilla y eficiente. Donde la revisión y selección previa les permitirán encontrar lo que buscan. Un mundo en el que leer sirve para obtener información de los libros. Ellos se formarán como lectores críticos. Serán capaces de obtener información objetiva. Y por medio de la reflexión, Serán capaces de entender lo que leyeron. Entenderán cómo el contexto puede alterar el significado de lo que se lee y aprenderán a usar las letras.